Como hemos comentado, está el glaucoma de ángulo abierto y el glaucoma de ángulo cerrado. ¿Cómo podemos ver esto en la consulta? Pues realmente lo vemos simplemente mirando al paciente con la lámpara de hendidura, que es la lámpara, el microscopio en el que visitamos a los pacientes en la consulta, y observando el espacio que queda entre el iris, que es la zona marrón del ojo, y la córnea, que es la zona transparente. Aquí, como podéis ver, la luz está prácticamente en contacto, no hay un espacio entre el iris y la córnea, y en cambio en este paciente que tiene un glaucoma de ángulo abierto, realmente hay un espacio que se crea entre la luz que ilumina el iris y la luz que ilumina la córnea, con lo cual esto nos hace diferenciar si el paciente puede tener un ángulo abierto o un ángulo cerrado. ¿Pero qué ocurre con los pacientes de glaucoma? ¿Cómo notan que tiene esta enfermedad? Pues realmente el problema del glaucoma es que los pacientes no lo notan. Y normalmente no lo notan al comienzo de la enfermedad porque no causa dolor, la visión se mantiene, la visión central no se afecta hasta estadios muy avanzados normalmente y se va perdiendo visión periférica, pero el centro se mantiene bien, con lo cual realmente los pacientes no notan nada hasta que la enfermedad está muy avanzada. A medida que progresa, sí que es verdad que los pacientes van perdiendo más visión periférica y les queda al final, en algunos casos, si ya el estadio es muy avanzado, una visión en túnel. Es decir, miran a través de un agujerito muy pequeño y el resto del campo visual lo tienen totalmente perdido. Si esto se deja evolucionar más aún, la visión central también se puede llegar a perder y el paciente perder la visión por completo, pero afortunadamente solemos detectar a estos pacientes antes e intentar hacer los tratamientos que sean necesarios para evitar la progresión de la enfermedad. Esto es como ver un paciente con glaucoma. Realmente es un paciente normal en el que tiene una visión periférica normal, está viendo en una carretera la pelota en el centro perfectamente, pero también ve al niño que sale detrás de los coches y, por lo tanto, puede detectar realmente la presencia de este niño. Un paciente con glaucoma puede empezar a perder visión periférica de manera que el niño no lo vea, con el consiguiente peligro que puede tener de cara a la circulación, a la conducción, los pacientes con glaucoma. Yo hace poco tuve un paciente que me dijo que se dio cuenta que tenía glaucoma porque había atropellado a 2 personas en el paso de peatones 2 días seguidos. Entonces se dio cuenta que realmente tenía un problema importante y cuando ya fue al oftalmólogo, evidentemente, el ojo derecho ya lo tenía totalmente perdido y por eso no había detectado al peatón, porque realmente no veía la zona en la que aparecía el peatón en el paso de peatones y lo atropelló. Por lo tanto, esto es muy importante de cara al tema de conducción. Los pacientes con glaucoma avanzados, ellos mismos suelen preferir no coger el coche por el riesgo que ven de que no se encuentran seguros para realizar la conducción con seguridad. Solo hay un tipo de glaucoma, que es el que suele provocar síntomas y que el que suele hacer acudir a urgencias cuando la presión intraocular sube, y es el glaucoma agudo. Esto se da sobre todo en pacientes con ángulo cerrado, en los cuales hay una subida brusca de tensión porque el ángulo se cierra totalmente y la presión puede pasar de estar a 10 a estar a 60 o 70. Esto provoca un dolor. La subida brusca de tensión provoca un dolor, la subida progresiva no. Y por eso los pacientes que tienen un ataque agudo de glaucoma suelen acudir a urgencias con mucho dolor, con el ojo rojo, con visión borrosa, con náuseas, con vómitos y suele detectarte con facilidad debido a que los síntomas son muy aparatosos. Y este es el aspecto que suelen tener estos ojos. No son ojos muy enrojecidos, con la pupila un poco dilatada, con la córnea no tan transparente y con la visión bastante borrosa. ¿Pero qué hacemos para diagnosticar un glaucoma cuando realizamos una revisión en la consulta? Realmente no hace falta hacer exploraciones muy complicadas para detectar el glaucoma. Sí, para ver los estadios y para hacer el seguimiento, ¿no? Pero realmente con pocas pruebas, realmente mirando la huella visual, cómo está el ojo por dentro, cómo está la presión y cómo está el nervio óptico, solemos diagnosticar ya con todo esto si el paciente tiene o no glaucoma o por lo menos sospecharlo. Posteriormente se suelen hacer este tipo de exploraciones complementarias que muchos de ustedes habremos realizado aquí en la clínica, que son el HRT, el OCT, la campimetría, la paquimetría, para ver exactamente ante qué tipo de glaucoma estamos, en qué estadio y poder valorar si la respuesta al tratamiento está siendo correcta. Como ustedes saben, la prueba de agudeza visual sirve para medir la vista a diferentes distancias y no nos sirve de mucho en el glaucoma porque la visión suele estar conservada hasta estadios muy avanzados. Entonces, lo que en otras patologías, como problemas de mácula o problemas de córnea, puede afectarse muy pronto, que es la visión central, en los pacientes con glaucoma no. Y esto por eso no nos debe hacer pensar que por ir a la óptica y ver que la visión de lejos es buena, el paciente tiene que estar sano. No, no, no. Puede tener un glaucoma igualmente, aunque su visión sea correcta, las gafas no hayan cambiado, etc. El campo visual, la prueba del campo visual es la prueba que realizamos aquí en la consulta habitualmente para el seguimiento del glaucoma. Es una prueba que realmente es muy engorrosa, a los pacientes les gusta muy poco hacerla, pero sigue siendo la prueba número 1 para el seguimiento y para el diagnóstico de glaucoma. ¿Por qué? Porque lleva muchos años haciéndose. Entonces ya hay mucha experiencia para saber realmente si el paciente está progresando o no. Hay mucho software del aparato para poder valorar si hay progresión o no y por lo tanto es muy importante hacer esta prueba siempre que el paciente la pueda hacer, la entienda y tenga visión suficiente para hacerla.
Y lo que nos mide es realmente el campo visual que le queda al paciente. Si realmente el paciente tiene un glaucoma muy incipiente, su campo visual va a ser prácticamente normal. En cambio, en un glaucoma ya moderado avanzado, como este caso, tenemos unas zonas negras, unas zonas oscuras, en este caso, en el campo superior de este paciente, que hacen que por la parte superior su visión no sea correcta. A pesar de que el centro, como podéis ver todavía, que es el centro donde está el aspa, puede ser todavía la visión bastante buena. Aquí vemos como es un campo visual normal en el que solo se observa una zona negra, que es la mancha ciega, que todos tenemos, que es la inserción del nervio óptico a nivel de la retina, y es un punto ciego que no vemos, pero que realmente es normal y que todo el mundo lo tiene y es normal que aparezca en el campo visual. Y lo que vemos es un paciente con un glaucoma avanzado. ¿Qué pasa? Que realmente en la parte superior del campo visual de este paciente está prácticamente negra porque está abolido, este paciente no tiene visión prácticamente a nivel del campo superior y a nivel inferior también tiene una afectación muy importante. ¿Y cómo suele progresar el glaucoma? Pues realmente progresa habitualmente como mostramos en estas fotografías, ¿no? De estar en un campo visual totalmente normal, empieza a progresar a veces por la parte inferior, a veces por la parte superior, pero normalmente suele empezar a empeorar en la parte nasal, la zona de la nariz, que es esta zona de aquí. Entonces suele ir progresando por aquí hasta formar defectos con forma de arco, que es la forma que tienen la distribución de las fibras nerviosas de la retina, o sea que realmente imitan la misma forma que la capa de fibras nerviosas de la retina, y posteriormente van progresando por arriba, por abajo, hasta ocupar todo lo que es el campo visual, pasados muchos años. Normalmente esta progresión tarda muchos años en aparecer, es raro que haya progresiones tan rápidas si el paciente se controla, se toma la tensión y hace las revisiones, y al final podemos encontrarnos con que ya el paciente prácticamente no tiene visión central y tenemos que acudir a otro tipo de pruebas, que es el campo visual central, en el que vamos a testar solo la zona central. Realmente solo este área se transforma en todo esto para poder valorar mejor cómo está la zona más central de todas. Pero ya veis cómo la visión acaba siendo una visión central muy problemática para la vida diaria del paciente. Muchos de ustedes me imagino que habrán visto, los oftalmólogas les habremos enseñado este tipo de campimetrías, que son ya los resúmenes, cuando ya el paciente lleva muchos controles hechos, muchas pruebas realizadas, podemos mostrar muy gráficamente cómo está yendo su caso, cómo está mejorando, que es raro, pero estabilizándose o empeorando, como es en este caso. Y podemos ver cómo este paciente en el año 99 tenía un defecto superior que no era muy importante, que más o menos se mantuvo en el año 2000, pero en cambio en el 2006 ya el paciente había perdido gran parte de su campo visual. Entonces, de esta manera podemos explicarle muy bien al paciente cómo está perdiendo, cómo está siendo su tendencia a perder a lo largo de los años y cómo tenemos que hacer algo para que esta tendencia se pare y para que no siga perdiendo más visión. Otra de las pruebas muy importantes para el diagnóstico del glaucoma y para el seguimiento es medir la tensión ocular. Realmente es el factor de riesgo más importante hoy en día, el único que podemos tratar. No hay todavía nada desarrollado ni de cirugía ni de tratamientos médicos para poder controlar esta enfermedad que no sea bajando la presión ocular. Es una prueba muy sencilla, no provoca casi dolor, a veces da un poquito de angustia las primeras veces, pero normalmente los pacientes con glaucoma ya se colocan en la lámpara de hendidura y se dejan poner las gotas y tomar la tensión sin ningún problema. Y los valores normales, como hemos comentado, oscilan entre 10 y 21, pero son muy variables y muy independientes para cada paciente. Un paciente puede estar muy bien en 10 y otro puede estar muy bien en 23. Y al contrario, un paciente puede estar muy mal en 10 o en 12 y en cambio estar muy bien muy bien en 10, o muy mal en 10 o en 12 y muy mal en 22 y 23. O sea que realmente no tiene por qué haber una presión igual para todo el mundo, sino una para cada individuo y que cada persona va a aceptar de diferente manera a nivel de su nervio óptico. Y lo que hemos comentado antes, la presión alta se detecta en la mayoría de los glaucomas, pero hay glaucomas, hay pacientes en los que pueden tener la presión normal o seguir progresando a pesar de tener la presión normal. ¿Y esto por qué es? Porque realmente hay algún otro factor aparte de la tensión. Probablemente haya un factor vascular, haya una propia susceptibilidad del individuo, sobre todo pacientes con altas miopías que tienen ojos muy elásticos y láminas, lo que es el nervio óptico, mucho más sensible, que necesitan presiones más bajas para estar bien controlados. Una prueba también muy importante que utilizamos normalmente las doctoras para valorar el glaucoma es la gonioscopia. La gonioscopia no es nada más que mirar cómo está el ángulo, si está abierto, está cerrado, si hay alguna sustancia que pueda estar obstruyéndolo, como hemos comentado antes, si hay pigmento, si está la caspita, está la exfoliación. Y esto se hace con una lente que colocamos a nivel de la córnea, también es totalmente indoloro, con una gotita de anestésico y que la colocamos unos segundos hasta que miramos cómo está la estructura del ángulo. Y así es como se ve. Realmente este es el ángulo del ojo, lo que hemos comentado antes, este ángulo con mucho pigmento obstruido por un paciente con una dispersión de pigmento.
Otra prueba también que es indolora totalmente, que es como un lapicito, que me imagino que muchos de ustedes les hemos realizado, es la paquimetría. Lo que mide la paquimetría es con una sonda de ultrasonidos, mide el grosor de la córnea. ¿Y por qué? Porque se ha visto en un estudio realizado hace unos años que realmente la córnea, los aparatos que tenemos para tomar la tensión ocular están diseñados para dar un determinado grosor de córnea. Y en pacientes con córneas muy gruesas podemos encontrarnos con valores de presión que no son reales, que realmente ese paciente puede tener presiones más bajas y el aparato estar falseado porque no está diseñado para esa córnea. Con lo cual, si tenemos un valor de la córnea, podremos saber más o menos si la presión que obtenemos es real o no. Es decir, si podemos fiarnos de esa presión o si, por el contrario, podemos pensar que ese paciente está en realidad más bajo o, por lo contrario, más alto si la córnea es muy fina. Con lo cual, es un valor muy importante, sobre todo en determinados pacientes en los que no nos cuadra mucho la tensión con lo que vemos en el nervio óptico o como vemos el campo visual. Es un dato más que nos da información para saber si realmente la presión ocular es la real que obtenemos en ese paciente. Pero lo más importante de todo para saber si el paciente tiene glaucoma o no es valorar el estado del nervio óptico. Como hemos comentado antes, si no hay daño en el nervio óptico, no hay glaucoma. Con lo cual, el nervio óptico es imprescindible mirarlo y revisarlo y volverlo a mirar cada vez que venga el paciente para valorar si realmente hay cambios o no, porque muchas veces vemos cambios a lo largo del tiempo y por eso hacemos todas esas fotografías y esos escáneres, para ver si realmente se detectan cambios a nivel del nervio óptico que nos puede decir que el paciente está empeorando. Esto es un paciente con glaucoma muy avanzado. Como podéis ver, tiene una excavación, un agujerito del nervio óptico que ocupa prácticamente la totalidad del campo visual. Y esto, que es una fotografía aneritra, lo que nos muestra es cómo está la capa de fibras nerviosas de la retina. Aquí no es difícil valorarlo para una persona que no se dedique a ver el glaucoma, pero los pacientes con glaucoma van perdiendo fibras y pierden el brillo habitual que tienen los ojos con las fibras indemnes, ¿no? En este caso, un paciente con glaucoma avanzado, aquí faltan muchas fibras porque no hay brillo, en cambio queda algo de brillo a nivel de la mácula, a nivel de la zona central, y también hay pérdida de fibras a nivel inferior. Realmente es un paciente con un glaucoma avanzado, un niño, que todavía se ve algo de brillo porque es un niño, pero en un paciente adulto prácticamente no veríamos ningún brillo. Y las pruebas, por así decirlo, cuantitativas que miden el estado del nervio óptico, es decir, miden y nos dan un valor, son el OCT, el HRT, que es los que realizamos nosotros habitualmente en la clínica, y que nos da unos valores de tanto del ojo derecho, que se muestra al lado izquierdo de la imagen, y en el ojo derecho y ojo izquierdo, y nos muestra cómo se encuentran los grosores de la capa de fibras en cada ojo. Y aquí podemos ver este paciente, todos estos valores son del ojo derecho, como tiene unas zonas rojas. ¿Por qué? Porque ahí faltan fibras. Entonces, el escáner ya nos dice que este ojo está mal, que no tiene un grosor de capa de fibras normal, con lo cual este paciente es muy sospechoso de tener un glaucoma. Lo mismo que en el ojo izquierdo, ¿eh? Entonces nos lo muestra en color rojo cuando hay una sospecha muy grande, en color amarillo cuando es una sospecha relativamente que hay que tener en cuenta pero que no es tan importante, y en color verde cuando los grosores se ven con el grosor normal comparándolo con la base de datos normal de la población normal. Y lo mismo el HRT. El HRT lo que mide es el nervio óptico, cómo está descavado, y nos dice realmente qué zonas del nervio óptico tienen mayor o menor excavación. Si el nervio óptico tiene buen aspecto, hace un visto verde. Realmente esa zona parece que está bien. Y si no, detecta con una exclamación de color amarillo zona de alerta que hay que vigilar, y con una cruz roja en las zonas que realmente ya se ve que hay una pérdida muy importante de anillo neuroretiniano, que es lo que son las fibras que están acumuladas en el nervio óptico. Y bueno, ya para pasar al tratamiento, ¿cómo se trata el glaucoma? Pues lo más importante de todo es detectarlo a tiempo para poder frenar la evolución. ¿Por qué? Porque realmente no podemos mejorar nada de lo que el paciente pierde por glaucoma. No podemos restaurar el campo visual, ni mejorar la visión que el paciente ha perdido, ni las manchas, ni lo que nota, etcétera, ¿no? Con lo cual es muy importante detectarlo a tiempo para iniciar este tratamiento. Un tratamiento de un glaucoma de ángulo abierto o un glaucoma pseudofoliativo, pigmentario, neovascular, en cualquiera de ellos empezamos normalmente con colirios. Se van añadiendo colirios conforme se ve la eficacia de los mismos y si no se cambian por otros. Y en caso de que los tratamientos no sean suficientes o el paciente no tolere bien la medicación, se suele hacer tratamiento con láser en algunos casos, o se recurre directamente a la cirugía si vemos que el láser no es efectivo, dado que en muchos pacientes no hay indicación de láser porque se ha visto que no es efectivo en muchos casos. Hay muchos colirios, aquí hemos mostrado solo alguno de ellos. Hay colirios con conservantes, sin conservantes, como puede ser este, bolsaflután, que ha salido también últimamente. Todos de ellos bajan la tensión ocular por diferentes mecanismos. Unos hacen que baje la producción de líquido, la producción de humor acuoso, y otros hacen que se elimine con mayor facilidad, ¿no? Entonces, estos son colirios que hacen bajar la producción de líquido, todos estos, y estos hacen que se elimine
con mayor facilidad por otra vía, es decir, no por el ángulo, sino por otra vía alternativa que normalmente no se utiliza en las personas normales, pero que la podemos potenciar con estos fármacos. Ya saben que hay diferentes pautas. Hay colirios que les decimos una vez al día y no es porque realmente pensemos que tienen poco glaucoma o que realmente no necesitan más colirios. No, es que la posología es esa, una vez al día. Y hay otros colirios que en cambio son 2 o 3 veces al día. Es importante cumplir la posología porque si no el tratamiento no es efectivo. Si se distilan de esta manera es porque se ha visto en los estudios que es la manera de que sean más eficaces. Y es importante que el paciente sea constante en el cumplimiento del tratamiento, que lo haga cada día. Es muy difícil, son tratamientos crónicos, muchas veces de por vida, y por lo tanto hay muchos pacientes que no pueden cumplirlo. Es mejor que nos digan que realmente no están cumpliendo el tratamiento que no pensar nosotros que la medicación no es efectiva y pasar a cirugía o pasar a láseres sin haber probado otras medicaciones que quizá podrían irle mejor al paciente.